Hermanos, Dios les bendiga. Les voy a dar una pequeña reflexión del Salmo 15. El canal es Sendero Victorioso, a través de la Iglesia Fuente de Fe, Alabanza y Poder. El Salmo en cuestión empieza con dos preguntas. El Salmo 15 dice: ¿Quién, Señor, puede habitar en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Podemos entender que esa pregunta que hace el Señor, estas dos preguntas que hace la palabra del Señor, nos refiere a una lista más abajo de un estilo de vida del cual debemos de cumplir para poder habitar confiadamente dentro de su presencia. Podemos ver que el tabernáculo en la antigüedad y el monte santo eran lugares en donde habitaba la presencia de Dios. En el tabernáculo había un lugar en donde solamente el sacerdote podía entrar, que era el lugar santo. Allí habitaba permanentemente la presencia de Dios. E igual en el monte santo, dice la palabra de Dios que nadie podía acercarse a él, que aún las bestias del campo que podían tocar el monte morían. Entonces, por eso la palabra de Dios nos dice: ¿quién podrá habitar en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? E inmediatamente después, la misma palabra nos da la respuesta. Dice así el verso 2: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Qué significa andar en integridad? Andar en integridad significa que nuestro pensamiento sea coherente con las palabras que decimos, y que las palabras que decimos sean coherentes con la forma de vivir que tenemos. Asimismo nos dice: y que habla verdad en su corazón. Es decir, que nuestra vida debe de ser verdadera. No debe de haber mentira. Debe haber una conducta intachable. El verso 3 nos dice: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. ¿Qué significa esto? Muchas veces pensamos que hacemos el bien cuando decimos una mentira, o cuando creemos que hablamos honestamente, pero hacemos más daño que un bien. Entonces la palabra de Dios nos enseña que para poder habitar en el tabernáculo de Dios, para poder estar en su presencia, debemos de refrenar nuestra lengua y no hacer mal a nuestro prójimo. Más abajo nos dice: ni admite reproche alguno contra su vecino. La Nueva Versión Internacional nos dice que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino. Es decir, no andamos buscando problemas, no andamos buscando peleas con nuestros vecinos. El verso 4 nos dice: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Pero la Nueva Versión Internacional nos enseña y dice así: que desprecia al que Dios reprueba. Es decir, que no debemos de estar de acuerdo con aquellas personas que desprecian la presencia de Dios, que no debemos de estar de acuerdo con esas personas que no andan en los caminos de Dios. Y más abajo nos enseña: pero honra a los que temen a Jehová. Es decir, debemos de honrar a aquella gente que teme a Dios. Debemos de honrar a aquella gente que vive creyendo en Dios. Dice: el que aún jurado en daño suyo, por eso no cambia. Es decir, que cumple lo que prometió, aunque salga perjudicado.
¿Cuántas veces decimos, te prometo que te voy a ayudar ahora que me vaya bien en el negocio? Y resulta que me va bien en el negocio y ya no te quiero ayudar. O prometemos que a lo mejor ahora que esté bien de salud, te voy a dar lo que necesitas. Y ya cuando estamos bien de salud, nos retractamos de lo dicho. Nuestro Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y nosotros debemos de parecernos en Dios, en ese aspecto, en cumplir lo que estamos prometiendo. Dice el verso más abajo, el verso 5. Quien su dinero no dio a usura. Es decir, que a veces vemos a la persona padeciendo a escasez y queremos sacar provecho del mal de la persona. Y si nos pide prestado, queremos sacar un interés adicional para cuando nos pague. No, la palabra de Dios nos enseña que debemos de ayudar a nuestro prójimo desinteresadamente, no esperando nada de provecho a cambio. Y para culminar dice, ni contra el inocente admitió cohecho. Hermanos, no debemos de admitir un soborno para hablar mal de la gente. No debemos de admitir una paga para poder inclinar nuestra balanza en favor de una persona. Dios nos enseña que nuestra actitud debe de ser íntegra, coherente y verdadera. Y ya para culminar dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. La Nueva Versión Internacional nos dice, el que actúa así no caerá jamás. Hermanos, la palabra de Dios nos insta a que debemos de analizar esta situación y de ver cómo estamos viviendo, si en verdad nuestra vida es íntegra, es completa en Dios. Si estamos fallando en algunos puntos de esta porción de la palabra de Dios, no podemos habitar dentro de la presencia de Dios, porque Dios exige cierto estilo de vida ciertas conductas en nuestra vida para poder habitar en su presencia. Y esto nos marca la presencia de Dios, la palabra de Dios. Yo te invito, hermano, que si tú estás fallando en algunos aspectos, consideres tu actuar, consideres tu vivir y enderecemos nuestra senda, que sea hacia la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Espero que esta porción de la palabra de Dios sea de bendición para sus vidas. Dios les bendiga.